Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y hoy día comenzamos, aleluya, con esta enseñanza, con este estudio de Apocalipsis. Hoy día, hermanos, continuamos con, aleluya, el estudio hacia las iglesias, hermano. Y hoy día, bíblicamente vamos a mostrar que se pierde la salvación. Esto es algo controversial. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, pero mediante la Biblia, hermano, van a ver que sí, una persona, un cristiano descuidado, puede perder su salvación. Aleluya. Hoy día estamos, hermanos, en Mateo capítulo 3 y vamos a ver el mensaje a Sardis. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Así dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermanos, la palabra Sardis significa los que escapan o los que salen de. Dispensacionalmente, esta iglesia simboliza la era de la Reforma, cuando abrieron los ojos muchos de los integrantes del pueblo de Dios y empezaron a salirse de la iglesia católica que se había adueñado de la iglesia de Cristo. Y aquí en este versículo 1 dice, aleluya, que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, el Señor se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cristo estaba diciendo a esta congregación, he venido a ustedes como el que trae vida. Ustedes tienen nombre del que viven, pero la realidad es que están muertos. El trasfondo histórico de cada iglesia en particular ayuda mucho a entender por qué el Señor habló a estas iglesias como lo hizo. El Señor le dijo a esta iglesia que tenía nombre o reputación de estar viva, pero realmente estaba muerta. Sardis era conocida por su esplendor pasado, pero también por su decadencia presente. Ahora Sardis se había convertido en una ciudad degenerada. Vivían de su anterior prestigio, pero en verdad estaba muerta. ¿Qué enseñanza trae eso para nosotros, hermanos? Hay muchos que se pueden llamar cristianos, pero lastimosamente, gloria a Dios, están muertos espiritualmente. Gloria a Dios, ya han perdido, gloria a Dios, ese deseo de servir a Dios, esas ganas, hermanos, de hacer la obra de Dios. Ya no tienen deseo de orar, de ayunar. Y prácticamente, aunque se sigan llamando cristianos, aunque sigan asistiendo a una iglesia, pero están muertos espiritualmente. Y eso es algo triste, hermanos, es algo triste. Y muchos cristianos se pueden identificar con esta iglesia de Sardis. Y viven del recuerdo, así como dice. ¿Se acuerdan de cómo comenzaron? Y hay personas que dicen eso. Yo me acuerdo que cuando comencé en el cristianismo tocaba en la alabanza, era líder de los jóvenes, ayudaba al pastor, fui diácono. Pero después algo pasó en la vida de estos hombres que murieron espiritualmente y perdieron ese gozo por servir al Señor. Entonces, eso es lo que les está echando en cara el Señor a esta iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, aquí el Señor amonesta a los creyentes de Sardis a estar alertas y a fortalecer lo que todavía les quedaba. Hermanos, que el Señor acuse a una iglesia o a un individuo que Él no ha encontrado perfectas sus obras, hermanos, es algo terrible.
Las Sagradas Escrituras mencionan repetidas veces el hecho de que el Señor busca perfección. Cualquier cosa inferior nos descalifica de las expectativas y del bien que Dios nos ha preparado. Ahora, hermanos, vamos a ver qué significa en realidad esta palabra perfección. Porque muchos, cuando gloria a Dios no escudriñan, piensan que es una persona que no tiene que tener pecado, pero vamos a ver en lo que el mismo Señor Jesús dijo. Vayamos a Mateo capítulo 5, el versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Así dice el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos. Y la palabra perfecto, hermanos, viene del griego teleios y significa completo, significa alcanzar madurez, ser maduro y que esa persona va a dar fruto. Y teleios no se debe de confundir con la palabra griega anamartetos, porque anamartetos significa sin pecado o sin falta. No. Aquí perfecto se está refiriendo a que es maduro, que esa persona está dando fruto. Aleluya. Y termina el Señor. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que procurar, anhelar, alcanzar la madurez. Perfección, hermanos, gloria a Dios, aleluya, en nuestro crecimiento espiritual. O sea, que nosotros tenemos que dar frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, verdad? Continuamos. El versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el Señor está advirtiendo a la iglesia de Sardis que si no eran vigilantes, o sea, que si no estaban preparados, Él vendría inesperadamente y sin previo aviso, como ladrón en la noche. Y el Señor Jesús fue claro, y eso lo vemos en Mateo capítulo 24, el versículo 42 al 44. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Así dice el Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, o sea, robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermanos, aquí el Señor está hablando de prepararnos. Eso es vigilante. Hermanos, hay muchos cristianos que están descuidando su salvación. Hermano, ¿y cómo quieren hacer muchas actividades? Quieren, gloria a Dios, visitar, quieren estar con familia, quieren vacacionar y todo eso, hermanos. Pero todo eso hace que esas personas descuiden, hermano, lo más importante, que es estar vigilantes, estar preparados para cuando Jesucristo venga. Hermanos, y lastimosamente la mayoría de los cristianos, así, y da pena decirlo, hermanos, no están preparados para que Cristo venga. Porque si Cristo viniera, hermanos, muchos se quedarían. Muchos cristianos se quedarían, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que les está recriminando a esta iglesia. Por eso le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y aquí se está refiriendo de la palabra, de sus mandatos, de sus enseñanzas. Guárdalos, obedécelos, eso es lo que quiere decir. Y arrepiéntete, porque si vengo como ladrón en la noche, no sabrás. Y como no estás preparado, como no estás vigilante, te quedarás. Eso les está diciendo el Señor.
Seguimos avanzando. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Hermanos, hay congregaciones en que la mayoría de los creyentes están espiritualmente muertos. La mayoría, eso pasa en todas las iglesias. Pero siempre hay unos pocos que caminan con el Señor. Por eso, hermanos, no se puede generalizar que toda la iglesia está mal. Por todo lo que se está enseñando hoy día, hermanos, muchos dicen la iglesia está mal. Sí, la mayor parte de los cristianos realmente, gloria a Dios, da pena decirlo, pero se están desviando de la verdad, o se han desviado ya de la verdad. Pero siempre hay un grupo de cristianos que se guardan para el Señor, que son fieles. Por eso, hermanos, son pocos los que se van a salvar. Son pocos los que se van a ir el día del arrebatamiento. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Miren lo que dice el Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. En ese tiempo, cuando Elías le decía al Señor, todo Israel se pervirtió, todo Israel estaba perdido. Y estaba asustado porque no veía a ningún creyente verdadero. Pero el Señor, gloria a Dios, le revela a Isaías que habían, aleluya, 7,000 israelitas, 7,000 creyentes que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni tampoco lo habían adorado. Siempre, hermanos, la gran mayoría van a darle espaldas al Señor. Siempre la gran mayoría de los cristianos, hermanos, van a tener una doble vida, van a ser hipócritas, no les va a gustar estar con el Señor. Van a amar muchas cosas del mundo, pero no van a amar estar cerca del Señor. Gloria a Dios, pero siempre va a haber un remanente. Que Dios nos tome por dignos, hermanos, para ser parte de esos pocos, de ese remanente, de esa manada pequeña. Entonces, así sucedía en los tiempos de Israel. Por eso el Señor elogió a los miembros de la iglesia de Sardis, que no se habían contaminado y que permanecían fieles al Señor. Cristo les promete que andarán con Él en vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas, hermanos, son símbolo de pureza, porque son dignos. Ellos se han hecho dignos, andando en obediencia a la palabra de Dios. Y pongamos atención a la exhortación del rey Salomón. No lo busquen. Él dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, o sea, aceite. Y aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo mora en un creyente, gloria a Dios, ese creyente va a tender a pecar menos y va a guardar sus vestiduras blanquitas. ¿Están entendiendo, hermanos? Vamos a continuar. Versículo 5, y lo vamos a leer junto con el 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, hermanos, claramente podemos ver 3 promesas para el vencedor, para aquel que persevere hasta el final y sea fiel. La primera promesa es, o el primer galardón, será vestido de vestiduras blancas. Entonces, aquel cristiano fiel será ataviado con vestiduras espirituales blancas. El atavio blanco significa la pureza y justicia de Cristo. Nosotros necesitamos un cambio de vestiduras espirituales. Hermanos, a los ojos de Dios no debemos tener ni mancha, ni defecto, ni arruga. Y vamos a verlo. Efesios capítulo 5, versículo
27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Mira lo que dice el Señor. Y aquí está hablando Pablo. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros los cristianos nos guardamos del mundo, de la contaminación del mundo. Aleluya. Por eso nosotros nos esforzamos por vivir en santidad. El segundo galardón, su nombre no será borrado del libro de la vida. El Señor también promete no borrar del libro de la vida los nombres de los vencedores. En los cielos, el libro de la vida es el que contiene todos los nombres de los redimidos y de aquellos a quienes se les dará la entrada al cielo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15. Aleluya. Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, para que alguien sea borrado de un libro, tuvo que haber estado allí alguna vez, ¿sí o no? Amén. Miren, bíblicamente, hermanos, el Señor está advirtiendo, y esta es una prueba clara de que una persona puede ser salva en un momento dado. Puede estar su nombre inscrito en el libro de la vida, pero luego volverse contra el Señor y perder su salvación. Y el apóstol Judas esclareció muy bien esto. Vayamos a Judas capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 5. Es el único capítulo. Así dice el Señor. Mas quiero recordaros que a una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no. Entonces, gloria a Dios, la Biblia es contundente. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tengan cuidado. Es verdad, habrá algunos que se salven como por fuego, ya lo estudiamos. Pero cuidadito, no apruebes, hermano. Cuidadito por pasarte de vivo, por amar este mundo, por ser amigo de este mundo, hermano. Te quedes. Por no darle el primer lugar a Dios. Hermano, te lo estoy mostrando por la Biblia. Te alabamos, Señor. Y el tercer galardón es que el Señor confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. El Señor promete también, hermanos, que aquellos que han sido fieles, que aquellos vencedores, aleluya, Él va a decir, estos son mis discípulos, estos son verdaderos cristianos, aleluya. Y Cristo también dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 32. Así dice el Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, una de las cualidades del cristiano verdadero, del que persevere hasta el final, es que no tiene miedo ni vergüenza de confesar al Señor delante de los demás. Aun cuando ello signifique agresión, persecución, burlas, chistes, vituperios. Ese hombre, ese verdadero cristiano va a confesar al Señor. Y el Señor reconoce a aquellos que lo conocen a Él. Es sencillo, hermanos. Pero si tú te avergüenzas de Cristo, si tú no predicas en tu trabajo, a tus amigos, a tu familia, no, hermanos. Esa es una señal de que estás muy lejos. Y ese día cuando estés allí, el Señor te va a negar. No, yo no te conozco. Gloria a Dios, se va a avergonzar de ti, dice la Biblia. Te alabamos, Señor. ¿Hay alguna pregunta, gloria a Dios, aleluya, de estos versículos 5 y 6? ¿Alguien? Pastor,
Amén, amén, hermano Denis. Pastor, ¿a quién se le considera el vencedor? ¿Quiénes serían considerados los vencedores? Amén. Bueno, los vencedores, evidentemente, yo creo que esto es claro, son los cristianos verdaderos. Aquellos cristianos que nunca se rindieron, aquellos cristianos que alcanzaron la meta, que hicieron la voluntad de Dios en esta tierra, aquellos que cumplieron esa carrera que el Señor nos mandó a correr y llegaron a la meta. Ellos son los vencedores, hermano, los verdaderos cristianos que alcanzaron madurez y que van a ser arrebatados, hermano. Seguimos, pasamos a la sexta iglesia. Vamos a ver Filadelfia. Aleluya. La iglesia de Filadelfia, juntamente con la de Esmirna, hermanos, no recibieron reproche de parte del Señor. Esta iglesia representa al movimiento de santidad dirigida por John Wesley en los años 1700. La ciudad de Filadelfia fue fundada por Attalus II. También, gloria a Dios, aleluya, él reinó del año 160 al 138 antes de Cristo. Fue llamada así para rememorar el amor que le tenía a su hermano Émenes II, al cual sucedió. Y Filadelfia, hermanos, significa amor fraternal. Así dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor, hermanos, se presenta como el santo, lo cual significa que Jesús es la esencia misma de la santidad. E históricamente, hermanos, simboliza al movimiento de santidad de los días de John Wesley. También Cristo se revela a sí mismo, aleluya, como el verdadero. Jesucristo, hermanos, no solo es la personificación misma de la verdad, sino que Él es la verdad. Ahí en Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan capítulo 14, el versículo 6, Juan capítulo 14, versículo 6. Así dice el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, Él es la verdad, hermanos. Él es genuino. También aquí, en este versículo, el Señor declara tener la llave de David. Y esta frase se encuentra solo una vez en las Escrituras. Vayamos a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Los versículos 20. Y lo vamos a leer hasta el 22. Así dice el Señor. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Quiero hacer una aclaración, hermanos. Esto nada tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, con Mateo. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Lo que decían a Pedro, gloria a Dios, que Él es la roca, que en Él se fundó. Ya estudiamos todo eso. Y ahí habla de atar y de no, nada que ver. Gloria a Dios. Hermanos, aquí la llave de David es la autoridad espiritual. Gloria a Dios. Para abrir y cerrar puertas. Jesús es el único que tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar y de cerrar puertas que nadie
puede abrir. Y en este versículo dice que puso su mano sobre el hombro. Y el hombro es símbolo de gobierno. Ahí mismo en Isaías. Pero en el capítulo 9, el versículo 6, mira lo que dice el Señor. Porque un niño nos es nacido. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hijo nos es dado. Y el príncipe sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro, Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Entonces, gloria a Dios, cuando alguien pone la mano en el hombro es símbolo de autoridad. Y esa autoridad, el único que tiene de abrir una puerta y que nadie la cierra, es Jesucristo. Amén. Seguimos avanzando. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y aquí quien abrió esa puerta es Jesucristo, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor dice que sabe que las obras de los de Filadelfia eran buenas. Hermano, Él conoce las obras de cada cristiano, de cada iglesia. A Él no le podemos mentir. Y el Señor les dice, sus obras son buenas y puras. Por lo tanto, hermanos, en el ámbito espiritual, había puesto ante ellos una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Ningún hombre, ninguna potestad espiritual. Hermanos, la iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera que tenía una puerta abierta a las naciones. Qué lindo, hermanos. Y cuando el Señor nos abre la puerta para evangelizar, para salir al aire, hermano, nadie la puede cerrar. Así como en esta pequeña iglesia que tenemos, hermanos. Y seguimos predicando el evangelio, porque cuando Dios abre algo, nadie lo puede cerrar. Entonces, estos cristianos de Filadelfia también fueron elogiados por guardar la palabra del Señor. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? No es que agarras tu Biblia y la pones, gloria a Dios, en tu estante, bien guardadito. No. Aquí cuando dice, ustedes han guardado la palabra del Señor, significa que ellos han obedecido, han puesto en práctica todo lo que mandaba el Señor. Y no solo eso, dice que no negaron el nombre del Señor, pese a que tenían poca fuerza. Y esto no se refiere a una debilidad espiritual, sino al hecho de que esta iglesia local era de pocos miembros. Porque siempre la iglesia verdadera van a ser pocos miembros. Hermanos, es mucho mejor tener una iglesia relativamente pequeña, pero con creyentes totalmente entregados y comprometidos con el Señor, a tener una iglesia próspera, llena de cristianos, pero indiferentes, carnales, cabras, desobedientes. Hermanos, los creyentes de Filadelfia permanecieron fieles al Señor. Ellos se negaron a llamar Señor al César, porque ellos tenían solamente un Señor, y era el Señor Jesucristo. Versículo 9. Así dice el Señor. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, aquí la sinagoga de Satanás se refiere a los judíos judaizantes que alegaban ser judíos genuinos, cuando de hecho con su vida contradecían la verdad de Cristo, la palabra de Cristo. Ya lo hemos estudiado, pero gloria a Dios que se les acuña en el corazón. El apóstol Pablo da la definición de un verdadero judío. Vayamos a Romanos capítulo 2, por favor.
Quiero recordarles, hermanos, que nosotros somos de una nueva nación. La Biblia dice que nosotros somos una nación santa. Nosotros somos la Israel espiritual. Nosotros somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, por si no lo sabías. Aleluya. Y ojalá que sigamos con esa ciudadanía y no la perdamos. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Así dice el Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, aquel que nació en Israel. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ya saben, que se corta el prepucio en el órgano sexual del hombre. Sino que es judío el que lo es en el interior. Oh, aleluya, aquel que nació de nuevo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, nosotros somos de la Israel espiritual no porque nos dijo algún hombre, no, sino que el Señor mismo nos hizo ciudadanos de la Jerusalén del cielo. Entonces, estos cristianos de Filadelfia estaban seguros de que el Señor los amaba. Ellos no dudaban, a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Ellos no decían, pues como los cristianos de hoy, que cuando les viene una pruebita, Dios no me ama, yo no quiero saber del Señor. No, ellos no eran así. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos tener esa misma certeza, esa misma seguridad de que el Señor nos ama. Hermanos, la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. ¿Sí o no? Pero las Escrituras claramente declaran en el Salmo 11, versículo 2, Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, esto significa que Él ama a los que son justos. Hermano, si tú entregaste tu vida a Cristo, crees en Jesucristo, te esfuerzas cada día, hermano, por estar cerca del Señor, nunca lo dudes, hermano, Dios te ama. Pero qué pena que hoy día enseñan mal, que cuando viene una situación adversa, cuando viene una prueba, cuando viene una situación difícil, los pastores de ahora te hacen reprender al diablo y te exigen a que les reclames a Dios, porque según ellos no te tiene que pasar nada malo. Y eso ya se los ha acuñado a los cristianos de este siglo XXI. Y lo primero que hacen, creo ellos, es reclamarle a Dios. Qué triste, ¿no? Hermano, nunca dudes del Señor, por más que te esté pasando lo más malo. Recuerda, Él te ama. Y si Él permite algo en tu vida es con un propósito. No para destruirte, sino para formarte a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, hermanos, el Señor hace una promesa maravillosa. Dice, como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso, hermanos, nosotros cuando esté comenzando, hermanos, aleluya, lo más difícil, la ira de Dios, los 3 últimos años y medio de la gran tribulación, Él nos va a llevar con Él, porque Él nos va a guardar de esa prueba que se viene sobre este mundo, hermanos. Por eso, hermano, esfuérzate por irte en el primer grupo. No vas a ver nada de lo que está pasando, hermano. Si con esto del COVID, hermano, estás desesperado, no sabes qué hacer, hermano, Dios ya te está preparando. Porque, gloria a Dios, en estos tiempos necesitamos paciencia. ¿Sí o no? Y dice que las pruebas producen
paciencia. Vas a ver que después de este COVID, aún muchos incrédulos van a aprender a tener más paciencia. Gloria a Dios. Pero dice que esta prueba va a ser para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, ahí van a ver, pues hermano, quién es quién. Ahí va a salir toda la maldad de los hombres en su máxima expresión. Porque ahí realmente vas a ver lo que realmente son esos pecadores, esos que se burlan de Cristo, esos hombres que están aprobando esas leyes tan sucias y cochinas. Hermano, ahí va a salir. Y ahí el Señor ese día los va a desenmascarar. Y va a mostrar toda la maldad que hay en esos hombres. Pero nosotros vamos a ser guardados. Qué lindo, qué linda promesa. Por eso, hermano, dar el primer lugar a Dios, obedecer a Dios, esforzarnos por cumplir sus mandamientos, esforzarnos por escuchar la palabra, asistir a la iglesia, hermano, no es pérdida de tiempo. No es un gasto insulso, como muchos piensan. Vas a ver ese día a la hora de la verdad. Cuando llegue ese día, hermanos, ahora muchos se mofan, muchos se ríen, pero vas a ver ese día cuando seamos arrebatados. Vamos a ver quién es el que ríe mejor, como dice el dicho. Porque nosotros vamos a estar partiendo, hermanos, nosotros nos vamos a estar yendo. Y todos los que se van a quedar, hermanos, van a estar con ese lloro y crujir de dientes, como dice el Señor. ¿Hay alguna pregunta de este versículo 10, hermanos? Amén, amén, hermano Denis. Amén, pastor. Me refería a esto también en el 9, en relación al 10, dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Eso se refiere a los del mundo, ellos vendrán a los cristianos. ¿Cuál es el signo de eso, pastor? Amén, hermano Denis. Qué linda tu pregunta. ¿Del 10 no tienes nada para preguntarnos, hermano? Solo del 9. Eso de yo te guardaré de la hora de la prueba, eso quiere decir, el guardarnos es el hecho de que nos va a arrebatar, o en la tierra nos va a proteger mientras haya pruebas. ¿Se refiere a eso, pastor? Amén. Amén. Te vamos a responder las dos preguntas, hermano Denis. Aquí cuando dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y se conozcan que yo te he amado, esto se refiere, hermano, a los judíos. Porque los judíos ahora mismo son engreídos y se creen el pueblo exclusivo de Dios. Y lo eran, no lo negamos. Israel es el pueblo amado de Dios. Pero como ellos no quisieron obedecer, rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios, entonces un día se van a tener que venir a postrar a los pies de la iglesia, de los verdaderos israelitas espirituales, hermanos. Gloria a Dios. Y van a reconocer que el Señor no solamente ha amado a los israelitas, sino también ha amado a los gentiles, a la iglesia gentil. Gloria a Dios. A eso se refiere esto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y con referencia al versículo 10 de que yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, evidentemente, hermanos, ellos se refieren a los que van a ser arrebatados. Porque los que van a ser guardados, seguramente, hermanos, va a haber momentos difíciles también para ellos, aunque estén guardados. ¿Por qué? Porque va a haber un caos mundial. Gloria a Dios, y aunque estén en esa cueva, imagínate, hermano, gloria a Dios, el hecho de estar encerrados, atemorizados, que cualquier momento, gloria a Dios, aleluya, los agarran, entonces no van a tener siempre, hermanos, gloria a Dios, ese galardón que van a tener los que van a ser arrebatados, hermano. Entonces, gloria a Dios, por eso, hermanos, esfuércense. Ya se los he dicho, hermanos, Dios no nos va a juzgar de cosas que Él va a inventar, de cosas que Él va a sacar, no. Dios nos va a juzgar por todas las cosas que hacemos en este mundo. Dios va a juzgar a los hombres por su incredulidad, porque muchos no creen. Aún siendo cristianos, dudan. Hermano, y como dudan, cuando uno duda de algo, hermano,
eso le quita las fuerzas para darlo todo. ¿Están entendiendo o no? Cuando, gloria a Dios, aleluya, cuando una persona entra a un instituto o a una universidad y le dicen, no estudias ingeniería, no sé, en sistemas, a ver, vamos a poner. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, te vas a morir de hambre, no buscan ingenieros en sistemas, no hay mucho trabajo. ¿Qué va a hacer con ese estudiante? Le va a hacer poner duda. Entonces, eso lo va a desanimar. Y no va a dar lo mejor de él. ¿Por qué? Porque le hicieron dudar. Pero cuando uno está seguro, es diferente la cosa, es lo mismo. Muchos cristianos de hoy no lo dan todo, ¿por qué? Porque dudan. ¿Será que existe Dios? Y comienzan a vivir una vida liviana, una vida ligera, y comienzan a hacer lo que se les da su gana. No quieren darle el primer lugar a Dios. Y eso es lo triste, hermanos. Muchas veces cuando hay estas situaciones, así como ahora esta pandemia mundial, es ahí donde se quieren acercar. Pero a veces esas conversiones no son genuinas. Porque el verdadero cristiano, hermano, está ahí firme, esforzándose cada día. No solamente cuando le vienen las pruebas, sino cada día. ¿Por qué? Porque cree. Porque aquel que cree sabe que va a recibir esa recompensa. Y lo da todo por alcanzar esa recompensa. Yo me acuerdo que cuando era niño, y venía uno de mis tíos, y decía, gloria a Dios, aleluya, yo le voy a regalar 10 bolivianos a quien lave mi taxi. Uy, hermanos, yo con todas mis ganas, hermano, iba a lavar, a frotar las llantas. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que iba a recibir mi recompensa. Entonces, aquel que cree con todo su corazón que estas promesas, estos galardones son reales, está convencido, entonces va a dar todo, hermano. Va a dar todo. No le va a importar nada. Y esa persona sí va a recibir su galardón. Pero aquellos que medio que están flaqueando, que con el mundo, que aquellito, que el otrito, que sus afanes, que esto y que el otro, ahí es el problema, hermanos. Y aquellos que lo dieron todo, que creyeron al Señor, por eso el Señor dice, cuando vuelva a este mundo, hallaré fe en la tierra, porque lastimosamente hoy día la fe se está perdiendo. Gloria a Dios, ténganme paciencia, les digo esto más. Desde que la iglesia se casó con el Estado, desde que la iglesia se convirtió en una iglesia materialista, hermano, desapareció esos milagros portentosos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a confiar en el dinero, comenzaron a confiar, hermanos, gloria a Dios, en las riquezas. Y lo vamos a ver cuando entremos a la Odisea. Ya te lo he dicho. El Señor dice, y es claro, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si tú confías en tu plata, en tu dinero, si tú confías en lo que tienes, hermano, nunca vas a ver los milagros de Dios. Si cuando te enfermas lo primero que haces, hermano, es correr a un hospital, hermano, no. Hermano, lo primero que tiene que hacer un cristiano cuando alguien se enferma es orar. ¿Sí o no? Es imponer las manos. Gloria a Dios. Y aquellos que lo hacen con fe, hermano, reciben su milagro. Yo muchas veces, hermano, lo he hecho. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Pastor, una precisión. Cuando se refiere a los que los va a guardar de la hora de la prueba, es a los cristianos del primer grupo, ya no a los del segundo grupo. Ellos no van a ser guardados, o ¿cómo debemos entender eso? No me entendiste, hermano. Aleluya. Obviamente, los cristianos del primer grupo ya, ellos son exclusivos. Y lo vas a ver, y te lo voy a mostrar con la Biblia. Los del segundo grupo van a ser sí guardados, hermano. Pero imagínate, van a oír, van a estar atentos a todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermanos. Y gloria a Dios, siempre, hermanos, gloria a Dios, estar en una cueva, seguramente van a escuchar, gloria a Dios, va a haber guerras, cataclismos, gloria a Dios. Imagínate, dice que gloria a Dios va a caer una estrella como ajenjo, las aguas se van a convertir en sangre, gloria a Dios, van a salir, hermano, gloria a Dios, demonios del abismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice que la luna se va a perder su brillo, el sol va a perder su brillo. Gloria a Dios, aleluya. Se va a destruir la tercera parte de la tierra por diferentes cosas.
aleluya, por la contaminación, por esa lluvia que va a caer, o sea, ¿te imaginas? Y esos cristianos van a estar ahí. Entonces no van a tener esa total paz, ese total descanso, como van a tener los cristianos que se van a ir en el primer grupo. Pero sí los va a guardar Dios. Pero siempre, yo me imagino, nos va a ser algo tenso. Gloria a Dios, muchos, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres que estuvieron en búnkers, tenían alimento y todo eso, hermano, muchos de ellos dan su testimonio que era tormentoso por las bombas que caían, gloria a Dios, aleluya, por el alboroto que se hacía allá afuera, hermano, y el encierro en el cual estaban, hermano, porque no sabían ya, gloria, se habían acabado las pilas, ya no sabían qué hora era, no sabían si era de día, no sabían si era de noche, hermano, terrible. Entonces, de alguna forma, en nuestra humanidad, eso nos va a afectar, hermano, gloria a Dios. Sí van a ser guardados, pero, gloria a Dios, aleluya, sí van a tener que sufrir algunas consecuencias de lo que se va a venir sobre este mundo. Y ni qué decir con los que se van a quedar en la gran tribulación. Para ellos sí que va a ser la cosa difícil, hermano. Y de eso vamos a hablar el día domingo, hermano. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Denis? Amén, Amén, todo pastor. está claro. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Estamos en el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, aquí hay una advertencia para los creyentes de todas las épocas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí corona es sinónimo de salvación, de vida eterna. Entonces, cuán importante es poder darnos cuenta de que el Señor ha puesto delante de todo creyente una carrera que tenemos que correr y al final un premio, un galardón. Gloria a Dios. Y una corona, te lo vuelvo a repetir, ese es el galardón, la vida eterna. Sin embargo, hermanos, es lamentable que muchos cristianos no completen su carrera. Se desviarán, muchos se desvían, comienzan bien, pero se desvían, se apartan, se desaniman. Gloria a Dios, no tienen paciencia, no perseveran. Y estos cristianos, o este tipo de cristianos, quedarán destituidos de la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y como resultado, la corona de vida que tenían, que era para ellos, va a ser pasada a otro cristiano que sí la merece. Y aquí nuevamente, mediante la Biblia, hermanos, respaldados por la Biblia, podemos ver que la salvación se puede perder. ¿Sí o no? Hermanos, a lo largo de la historia de los relatos bíblicos del pueblo de Dios, hermano, hay hartos casos. Vamos a ver algún caso. Rubén, gloria a Dios, que era uno de los, gloria a Dios, patriarcas de las tribus de Israel, él perdió su porción de primogénito. Él debía de estar entre los 12 hijos de Jacob. Él perdió su primogenitura y la doble porción. ¿Por qué? Por inmoralidad. Y en su lugar la recibió José. Gloria a Dios. Y sus hijos. ¿Se acuerdan o no? Judas perdió su ministerio apostólico por causa de su traición a Jesús. Y Matías reclamó la posición que éste perdió. ¿Sabían eso o no? Entonces, hermanos, no jueguen a ser cristianos. Te lo estoy mostrando por la Biblia. Aquí claramente el Señor advierte que podemos ser borrados del libro de la vida y que podemos perder nuestra corona, nuestra vida eterna. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Te alabamos, Señor. No hay ninguna. Amén, amén, hermana. Amén. Amén. Amén, pastor. La sentencia es clara, dice, retén lo que tienes. ¿Y cómo retenerlo, pastor? ¿Hay algún procedimiento espiritual para retenerlo? ¿Cuáles son los requisitos para esa retención? Amén, hermano.
Obviamente hay. En el momento, hermanos, que una persona confiesa sus pecados, en el momento que una persona, gloria a Dios, se arrepiente, en ese momento, hermanos, su nombre es inscrito en el libro de la vida. En ese momento, gloria a Dios, aleluya, Dios está poniendo su nombre, escribiendo su nombre en ese libro. Y está preparando una corona de vida para ese hombre, para esa mujer cristiana. Pero en esa carrera que tenemos que correr en este mundo, todos los seres humanos, gloria a Dios, hay pues, hermanos, mandatos que tenemos que cumplir. Como nos hemos hecho parte de este reino, de esta nación santa, entonces, como buenos ciudadanos, tenemos que cumplir esos mandatos, esas ordenanzas, aplicarlos a nuestra vida, obedecerlos. Gloria a Dios, por eso es claro. No sé si ustedes ya pueden discernir eso. Cuando un hombre, gloria a Dios, ya es algo que es parte de él, en la mañana se levanta, ora, gloria a Dios, puede fallar, no te digo que es perfecto, pero ese momento se arrepiente, está luchando en su trabajo, está luchando en su casa por ser una mejor persona, que tenía tal vez problemas de carácter, problemas de temperamento, que tal vez era agresivo, que tal vez maltrataba a su esposa, peleaba con el vecino. Entonces es evidente, ese hombre que realmente, gloria a Dios, ha nacido de nuevo, va a luchar cada día con eso, porque la batalla es todos los días de nuestra vida. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Así de esa forma estamos deteniendo, hermanos, nuestra corona de vida. Pero si hay un cristiano, ¿qué me importa? ¿La iglesia para qué? ¿Obedecer para qué? ¿Sus mandatos para qué? ¿Amar a mi enemigo? No. Entonces, hermano, gloria a Dios, si sigues, hermano, con tu vida, entonces es fácil. Jesús mismo lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus obras los conoceréis. Entonces, cada uno de ustedes analícese a sí mismo. ¿Cómo están tus obras, hermano? ¿Cómo están tus obras, hermano? Y según eso, contéstate. Si estás reteniendo la corona que Dios te dio, o es que tal vez ya la perdiste y se la dio otro. ¿Alguna otra pregunta, hermano Denis? Amén, no, todo está bien. Amén, seguimos avanzando. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, hermanos, los vencedores dice que recibirán las siguientes bendiciones. Al que venciere, dice que Dios le hará columna en su templo. Entonces, ¿quiénes son los que van a vencer? Gloria a Dios, todos aquellos que, hermano, gloria a Dios, soportaron las pruebas, gloria a Dios, los vientos, las tormentas, las presiones de la vida. Hermano, se hicieron fuertes, espiritualmente fuertes en Cristo. Entonces ellos son candidatos a ser columnas en el templo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos ser columnas en la iglesia en que Dios nos ha sembrado, sirviendo de apoyo a los líderes. Por eso, hermano, no cualquiera puede ser líder. Porque hay algunos que, hermano, son como el papel. Viene la prueba, se va. Viene el viento, se va. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Es fácil también, hermano, gloria a Dios, identificar a aquellos que están avanzando, aquellos que están creciendo. Porque cuando tú escuchas las pruebas que les vienen a esos hombres, a esas mujeres, tú ves que ellos siguen siendo fieles a Dios. Tú ves que ellos siguen perseverando en Dios, siguen confiando en Dios. Están mal, dan gracias a Dios. Tienen pruebas, dan gracias a Dios. Están con escasez económica, dan gracias a Dios.
¿Les van las cosas bien? Están con Dios. ¿Les van las cosas mal? Están con Dios. Esos son columnas, esos son cristianos maduros. Aleluya. Entonces, las columnas denotan fuerza y estabilidad. Sostienen y aguantan el peso y la presión de un edificio, ¿sí o no? ¿Qué es lo más importante en un edificio? Las columnas. ¿Por qué? Porque eso da estabilidad y durabilidad de un edificio, ¿sí o no? Y todo depende de sus pilares. Entonces, Dios quiere que seamos ese tipo de cristianos. Que seamos estables y durables. Porque aquel que no es cristiano, hermano, ya me voy de la iglesia, no voy a venir más, que esto, que la prueba, que mi esposo, que mi marido, no, hermano. Evidentemente, si eres nuevo, Dios te entiende, porque no podemos, hermano, creo yo, exigir a uno que se le ha dado menos, pero a medida que pasa el tiempo, hermano, ya 3, 4, 5 años, y sigues en lo mismo. No, hermano, ya eso es otra cosa. Ten cuidado. Gloria a Dios, porque si no tienes estabilidad, no vas a durar. ¿Sí o no? O sea, ¿qué significa esto? Que si tú eres estable, vas a permanecer, pues, hasta el final, hasta el fin, hasta que venga Cristo firme. Pero si no tienes estabilidad, no tienes durabilidad, un tiempo, 1 año, 2 años y te vas, o te enojas, te molestas, cuando la Biblia o el Señor te habla a través de su palabra, a través del pastor y te molestas, porque a veces Dios te habla, hermano, proféticamente. ¿Cuántos de ustedes cuando he hablado, hermano, se han sentido mal? Y era como si Dios mismo te estuviera hablando. Gloria a Dios. Pero Él lo está haciendo porque te ama, hermano. Te alabamos, Señor, te bendecimos. La segunda promesa es que el vencedor no saldrá más de allí. Entonces, Dios promete establecer al vencedor en el camino de justicia y como columna del templo, y que nunca más saldrá de allí. Muchos hermanos son los que comienzan la carrera con éxito rotundo, pero luego se desvían de la ruta. Por eso, hermano, no te dejes llevar por tus emociones. Muchos confunden la fe con la emoción. Gloria a Dios. La verdadera fe, hermanos, es la obediencia a Dios. Y es algo que está aquí en tu corazón cuando tú dices, no me importa, yo sigo al Señor, pase lo que pase. Pero no es que hablas en el momento de tu emoción, que Dios te toca, y comienzas a llorar. Por eso te dije muchas veces, el llorar no significa nada. En muchas iglesias, muchos pastores no estudian y piensan que porque una señora llora o un caballero llora, hermano, ya. No. El llorar, hermanos, no sirve de nada. ¿De qué sirve que llore y no cambia? ¿Cuántas veces has visto a hombres que lloran delante de sus esposas? Ay, mamita, nunca más te voy a engañar, nunca más te voy a pegar. ¿De qué sirve ese llanto? A la siguiente semana hacen lo mismo. Igual los hijos. Mi papi, perdóname, dame una oportunidad, nunca más, pero siguen haciendo lo mismo. ¿De qué? ¿De qué sirven esas lágrimas? Y es lo mismo con Dios. Ya se los he dicho. El verdadero arrepentimiento es cambiar. Decir, yo voy a hacer lo que el Señor me manda. Y ya no es por la emoción, sino que así como David, tú te ordenas a ti mismo. David se ordenaba porque tenía las mismas debilidades que nosotros, él era hombre. Alma mía, alaba al Señor. Y él mismo se animaba, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Esos son hombres que creen en Dios, que confían en Dios. No que a David le venía un problema, ay Señor, nunca más te voy a servir, no quiero saber nada de ti. No. Por eso, hermanos, es triste, porque hoy día es la iglesia de las emociones en este siglo XXI. Ya no hay hombres con convicción, ya no hay hombres de fe, que le dicen, Señor, aunque me cueste la vida, yo te voy a seguir. Y aquellos que lo dan todo por el Señor van a estar ahí para siempre en el templo de Dios. Hermanos, qué hermosa bendición
estar sembrado en la casa del Señor como columna. Gloria a Dios, es lo más maravilloso. Por eso, hermanos, debemos estar firmes, arraigados y establecidos en la casa del Señor y permanecer allí. Y eso también tiene una enseñanza para los cristianos de hoy. Hermano, no te tienes que ir por cualquier cosa de la iglesia. Cuando te viene una prueba, no sé, una escasez, no. Tú tienes que estar firme ahí. Y aquellos que están practicando desde ahora, que a pesar de los problemas, de las dificultades, están firmes, hermanos, ellos son candidatos para un día estar como columnas para siempre, allí en el templo, en la Nueva Jerusalén. Imagínense eso, hermanos. Qué glorioso va a ser eso. La tercera recompensa. Dios dará al vencedor un nombre triple. Es decir, el vencedor recibirá también, gloria a Dios, aleluya, primero, el nombre de mi Dios. Uy, imagínate. Ahí sí vamos a ver cómo se llama el Padre. El nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, la Nueva Jerusalén. Y un nombre nuevo. Esta es una promesa para la esposa de Cristo, para la iglesia de Cristo que heredará. Aleluya. Y la esposa de Cristo llevará el nombre de su esposo celestial. Hermanos, hablando aquí, en el mundo, en lo natural, cuando una novia se casa, adopta el nombre de ¿quién? De su esposo, ¿sí o no? Y esto automáticamente le concede los privilegios siguientes. Ella se identifica con él, se convierte parte de él y toma sobre sí su posición y autoridad. ¡Qué glorioso, hermanos! Esas son las recompensas. Aleluya, para aquellos que se esfuercen. Vamos avanzando, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, tengamos oído para oír las preciosas recompensas que les espera a aquellos que son fieles, a esa iglesia fiel. Abran sus oídos, hermano. Esto es para gente de fe. Si tú no tienes fe, hermano, te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra. Vamos a la última iglesia, la Odisea. Hermanos, la ciudad de la Odisea fue ampliada por Antíoco II, rey de Siria, y vuelta a nombrar en honor de su esposa Laodicea. La esposa de Antíoco II era Laodicea, se llamaba Laodicea. Y era una ciudad extremadamente rica, famosa por sus establecimientos bancarios, por sus escuelas de medicina que se especializaban en un ungüento para curar ciertas afecciones de los ojos, y por su ropa lujosa hecha con lana de sus rebaños. Aleluya. Pero lamentablemente era una iglesia muy confiada en sí misma y autosuficiente, y ponía sus ojos en las riquezas. Versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí, hermanos, el Señor se presenta a sí mismo de una manera muy significativa, declarando que Él es el amén o el fin. Evidentemente, esta es la última de las 7 iglesias que recibió el mensaje del Señor, e indica la iglesia de los últimos días. Aleluya. O sea, esta iglesia de la Odisea completará esta dispensación de este tiempo de gracia, del tiempo de la iglesia. El Señor también se reveló a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, lo que Él estaba por decirles era ciertamente la verdad. No era falsa esta profecía que Él les estaba dando. Entonces, ellos, gloria a Dios, aleluya, al verse confrontados con el Señor, gloria a Dios, se dieron cuenta que ellos
habían caído, porque habían desviado su mirada de Cristo hacia lo material. Y lo vamos a ver. Seguimos. Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, al dirigirse a la iglesia de la Odisea, el Señor no encuentra nada digno de elogiar. De hecho, dice que estos creyentes de la Odisea no eran ni calientes ni fríos, sino tibios. Hermano, la iglesia de la Odisea era tibia en su experiencia cristiana. O sea, estaban con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No estaban definidos. Entonces había cierta insipidez en su caminata con Cristo. Les faltaba fervor. Ya no les servían con esa alegría, con ese gozo. Y así hay muchos cristianos el día de hoy. Vienen a las iglesias de mala gana, denegando, peleando, discutiendo. Cuando apoyan, hacen una ofrenda para la iglesia, hasta denegando lo dan, hermano. Ya no tienen ese amor. Qué triste, ¿no? Entonces no tenían un entusiasmo ardiente por las almas, ni tenían el deseo más mínimo de progresar en Dios para alcanzar la perfección, la madurez, para ser completados. Entonces, por esta causa, el Señor dice que los vomitará de su boca. Ahora, ¿qué es un vómito en lo natural? Es un desecho. Gloria a Dios. Ningún ser humano que vomita luego se lo vuelve a comer el vómito, ¿verdad que no? Lo desecha. ¿Sí o no? Es más, gloria a Dios, algo se descompone en el estómago y el cuerpo mismo lo desecha. Entonces, en otras palabras, el Señor les está diciendo a esta iglesia: los estoy desechando. Hermanos, escúchenme. El Señor aborrece a los cristianos indiferentes y sin compromiso, que viven alejados de la voluntad de Dios. No quieren ayudar en nada, hermanos. Están en la iglesia, asisten a la iglesia, pero cuando hay que hacer algo por Dios, nada, hermanos. Indiferentes, sin compromiso. Sí, pastor, lo voy a hacer, pero nunca hacen nada. Están alejados de Dios. Hermanos, escúchenme bien. Hermano, no es a la fuerza venir a Cristo. Escúchame bien. Si alguien está viniendo, hermano, porque te ofrecieron no sé qué o te dijeron no sé qué, hermano, no sirve. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 21, porque esto es muy importante. Aleluya, no sé de dónde sacan esos pastores de que comienzan a amedrentar y quieren forzar a las ovejas. No, hermanos. Por eso tal vez ustedes notan esta iglesia diferente. Gloria a Dios. Que cuando alguno decide irse por su voluntad, hermano, yo no voy a obligar, no lo voy a detener. Manito, queda. No, hermano, ya. Seguramente un día tú tendrás que darle cuentas al Señor, no a mí. Gloria a Dios. Y miren, aquí, gloria a Dios, Elías fue claro. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, de una vez pues defínanse. A ver, de una vez defínanse. ¿Para qué? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Hermanos, si tú no crees que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios Altísimo, que en Él está la vida eterna, que Él es la verdad, hermano, no lo sigas. Sigue tus sueños, sigue tus proyectos, sigue tus anhelos, sigue, gloria a Dios, tu meta de volverte rico, qué sé yo. Pero de una vez, defínete. Ya no claudiques entre dos pensamientos. Gloria a Dios. Si quieres servirlo, sírvelo pues con gozo, con alegría, involucrándote, comprometiéndote, ayudando. Gloria a Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios, para que la obra de Cristo se extienda. Pero si no quieres hacerlo, amén. Dios respeta tu decisión, ya te lo he dicho. Y no te va a venir ni una maldición, nada.
Pero seguramente ese día, cuando estés allá en el cielo, vas a tener que darle cuentas al Dios Todopoderoso, no a mí, hermano. Entonces el Señor quiere que cada creyente sea ferviente y totalmente entregado y comprometido con Él y con su iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto es lo que caracteriza a la iglesia de hoy, de este siglo XXI. ¿Sí o no? También la iglesia de la Odisea, hermano, era muy orgullosa y confiaba en sí mismo, en sus riquezas, en el dinero. Eran ricos y abundaban en recursos naturales y económicos. Sin embargo, carecían de la verdadera riqueza. Sí, de Jesucristo. Espiritualmente eran pobres, ciegos y desnudos. Y Cristo habló de esta arrogante actitud de los autosuficientes, de aquellos que confían en las riquezas. Vayamos a Lucas capítulo 12. Vamos a leer los versículos desde el 16 hasta el 21. Así dice el Señor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, sus riquezas. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, lo que has provisto, ¿de quién será? Así será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Uy, hermanos, eso estaba duro, hermanos. Hermanos, los creyentes de la Odisea creían que la vida consistía en la abundancia de los bienes que poseían, así como ahora. Muchos cristianos miren su espiritualidad por lo que tienen. Sin embargo, somos verdaderamente ricos cuando somos ricos en Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver solamente 3 ejemplos por falta de tiempo. Debemos ser ricos en misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser ricos en misericordia. ¿Y saben eso, no? Tener misericordia del prójimo, del pobre. Uy. Y eso a muchos no les gusta. Ricos en buenas obras. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. O dice avaros, tacaños y mezquinos. ¿Dice así? Gloria a Dios. Hermano, lastimosamente los cristianos de hoy, hermano, se han vuelto avaros. La gran mayoría. Gloria a Dios, no todos. Se han vuelto, hermanos, gloria a Dios, mezquinos. Ahora, en muchos casos, hermanos, tienes razón por causa de lo que se ve en las iglesias de hoy, ¿sí o no? Porque muchos hombres, hermano, han abusado de la gente, han manipulado a la gente, han hecho un negocio, mercadeo. Eso no lo vamos a negar. Y por causa de eso, hermanos, muchos fueron, gloria a Dios, aleluya, abusados y les quedó tal vez, no sé, gloria a Dios, un trauma, no lo sé. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que se van al otro extremo y que no quieren ayudar a la obra de Dios. Y eso también, hermanos, es pecado, te lo diré. Ya se los he dicho. Hay un equilibrio, hay un límite. Gloria a Dios. Todo pecado, todo abuso es, hermano, algo que no agrada a Dios. Pero también esos cristianos indiferentes, ¿tú crees que le agradan a Dios, hermano? No, no te equivoques. Tampoco.
Ese tipo de cristianos agradan a Dios. Y por último, dice que tenemos que ser ricos en la fe. Santiago capítulo 2, versículo 5. Y aquí está dando una exhortación en Santiago. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, gloria a Dios. Tenemos que ser ricos en estas cosas. Procuremos encontrar en Cristo toda nuestra suficiencia, porque Él es todo suficiente. Y en Él nosotros estamos completos, no en las cosas materiales, sino en Él, hermanos. Y aunque estos de la Odisea eran prósperos en lo económico, en lo espiritual estaban en bancarrota. En lo espiritual estaban ciegos. Y de nuevo, aunque eran famosos por sus lujos, por los atuendos que llevaban, el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, les declaró que en lo espiritual estaban desnudos, no tenían puestas las vestiduras de Dios, justicia, alabanza, etc. Seguimos avanzando. Versículo 18. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces aquí el Señor les aconseja comprar de Él oro refinado en fuego. La ciudad de la Odisea, hermanos, era extremadamente acaudalada y próspera. Abundaban en ellas las monedas de oro, pero el Señor les dice que carecen o que carecían de las riquezas verdaderas, que son las espirituales. Gloria a Dios. Y se acuerdan de los principios para interpretar la Biblia, ¿no? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, tenemos la interpretación de este oro refinado en fuego. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el Señor les está aconsejando, compren fe. Y esa fe verdadera, hermanos, escúchenme bien, aquellos que quieren tener la verdadera fe. Esa fe verdadera solo se recibe por medio de pruebas severas, de pruebas duras. Él les dice, paguen el precio de la verdadera fe, que es el verdadero oro, que es la verdadera riqueza genuina, que se debe desear. Eso es lo que debemos desear los cristianos, para que seamos verdaderamente ricos. Y la fe nos enriquece para con Dios. ¿Cuántos saben eso, hermanos? También dice, vestiduras blancas para vestirte. Ahora el Señor les dice a los de la Odisea que se compren vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas son el atuendo de Jesucristo, el atuendo de los ángeles y de los santos del Señor. El blanco simboliza pureza. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18, no lo busquen, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces nosotros los cristianos debemos estar ataviados con vestiduras puras y blancas, que no estén manchadas por las obras, por los pecados de la carne. También dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y ahí el Señor les está aconsejando que unjan sus ojos con colirio.
Pero este colirio, hermanos, no habla, gloria a Dios, del colirio que venden en la farmacia. Habla de ese colirio espiritual. Y esta lección necesitan aprender los cristianos de hoy. Hermanos, nuestros ojos espirituales necesitan estar ungidos. Pablo oraba por los creyentes de Éfeso y decía: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender la palabra de Dios y cuáles son sus propósitos para nuestras vidas. Debemos decir la oración del salmista: gloria a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así decía David, hermanos. Porque esa es la única forma en que vamos a poder abrir los ojos. Muchos de ustedes están abriendo sus ojos, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez se han preguntado cómo están abriendo sus ojos? Porque están comenzando a entender la palabra de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Eso es lo que se refiere. Seguimos avanzando. Estamos en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, gloria a Dios, no sé de dónde sacan los cristianos de hoy que Dios no castiga. Hermanos, esa es una blasfemia. Aleluya. Y le echan la culpa al diablo. El diablo es. Hermano, gloria a Dios, eso es pura ignorancia. El Señor castiga a los que ama. Escúchenme bien. El verdadero amor le dice a las personas que están mal. ¿Sí o no? El verdadero amor no es aquel que socapa. Mamás, escuchen, porque ustedes tienen mucho eso. Si tú realmente amas a tu hijo, corrígele, castígale, no le socapes, porque a la larga lo vas a destruir. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de mamás que han criado a sus hijos solas. No te digo todas, porque algunas mamás sí han tenido carácter fuerte, pero la gran mayoría, gloria a Dios, no les han corregido a sus hijos. Aleluya. Por eso con el papá a veces no se juegan, ¿no? ¿Sí o no? Qué importantes somos en la familia los papás. Porque el papá, cuando, gloria a Dios, algún hijo se quiere por ahí, gloria a Dios, dar su escapadita, ahí está el papá. Y el papá no es como la mamá, ¿verdad que no? Entonces, gloria a Dios, aquel que realmente ama a una persona, gloria a Dios, le va a decir la verdad de cómo está. No para destruirlo, sino para que cambie. Pablo dijo en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Para que se te saque esa idea que se te ha acuñado de que Dios no castiga. Así dice el Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son los que permiten, son los que admiten corrección. Gloria a Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, hermano, no te vas a molestar, no te vas a enojar. Porque sabes que es para tu bien. Sabes que Dios está corrigiendo, está cambiando algo en tu vida. Hermanos, escúchenme bien. El mayor castigo que las personas pueden recibir de parte de Dios es que Él no los discipline, no los castigue y los deje seguir por su propio camino. Vamos a ver, vamos a Oseas, hermanos. Esto es muy interesante. Vamos a Oseas, el capítulo 4, el versículo 17. Y vamos a ver cómo Dios, gloria a Dios, desechó a Efraín. Oseas capítulo 4, versículo 17. Mira,
Efraín es dado a ídolos, o sea, eran idólatras los de Efraín. Y mira lo que les dice el Señor: déjalo, que haga lo que se le dé su gana. Imagínate, hermanos, si Dios nos deja hacer lo que se nos da nuestra gana. Estamos perdidos. Ya no hay esperanza para nosotros. Hay muchos, no sé, hermanos, es mucha ignorancia de la palabra de Dios. A mí no me vienen pruebas, Dios me ama, y argumentan, Dios me ama y no me pasa nada. No, hermano, preocúpate, porque tal vez hace tiempo que Dios ya te desechó y está dejando que hagas lo que se te dé tu gana. ¿Sí? Así como Efraín. Porque aquel que es hijo de Dios, hermano, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a ir moldeando en el camino. Dios lo va a ir cambiando más y más. Por eso cuando te venga una prueba, gózate. Porque quiere decir que el Señor sigue trabajando en ti. ¿Lo puedes entender o no? Pero esto es para los que tienen fe. Hermanos, hasta en lo natural, hermanos, se puede ver estos ejemplos. Hermanos, es la uva aplastada y no la uva intacta la que produce el valioso vino, ¿sí o no? ¿Sabían eso o no? Entonces, hermanos, no hay una forma más segura de que un niño acabe destruyéndose, rayos, cuando los padres le dejan hacer lo que les da su gana, ¿sí o no? Esos niños consentidos que el papá, la mamá nunca les reprenden, nunca les llaman a la atención. ¿Cómo son? Hasta hablan ajos, pimientas, hijo de tal, hijo de cual, ¿sí o no? Hermano, y en la vida natural, los mejores deportistas, los hombres que tienen mayor conocimiento, los científicos, son los que reciben un entrenamiento más exigido, ¿sí o no? Más disciplinado. Y eso, hermanos, podemos comparar con los cristianos del primer grupo, con los cristianos que van a ser arrebatados. Hermano, si tú quieres ser de ese grupo de los cristianos arrebatados, Dios te va a probar, hermano, más. Gloria a Dios, te va a exigir más. No vas a poder escapar de eso. Ahora, si tú quieres hacer lo que se te da tu gana, no estés llorando pues en la gran tribulación, hermano. Versículo 20. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, estamos en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, hermanos, aquí el Señor es contundente, que Él no obliga a nadie. Dice él, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo llama? Cuando estás pasando por la calle y alguien te dice, amigo, entregue su vida a Cristo. Cuando prendes la radio y escuchas un mensaje y te está llamando. Y dice, y si alguno oye su voz, entonces si tú oyes la voz, tú tienes la decisión, hermano, de abrirle la puerta. Él no lo va a meter a patadas. No, él no es como el diablo. Ya se los he dicho. Dios, hermanos, es un caballero. Él respeta tu decisión. Si alguno de ustedes dice, no, yo no quiero saber nada del Señor, del cristianismo, Él va a respetar. No, que te va a pasar nada. Y vas a vivir el tiempo que Él ya determinó, desde antes de la fundación del mundo, porque Él es soberano. Pero cuando te mueras, ahí sí vas a tener que dar cuenta. ¿Lo estás entendiendo? Entonces escuchas su voz, dice, y abres la puerta, Él entrará con tu consentimiento, no a la fuerza. ¿Lo estás entendiendo o no? No es como el diablo. El diablo, hermano, se entra cuando tú estás viendo pornografía, cuando tú estás viendo, gloria a Dios, aleluya, cosas malas, cuando estás adulterando, gloria a Dios, aleluya, cuando estás fornicando, cuando estás haciendo cosas malas, hermano, se te va a entrar. Cuando estás haciendo hacer mirar coca con el brujo, o naipes, o películas de terror, hermano. Ten cuidado con eso. Él no te va a preguntar, Él se va a entrar directo.
Pero Dios no. Si tú le abres la puerta, le abres tu corazón, Él va a entrar. Y va a cenar, dice, contigo. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Imagínate, Él siendo Dios, podía exigirnos, ¿sí o no? Pero Él respeta nuestra decisión. Por eso ese día nadie va a tener excusa. ¿Por qué? Porque todos los hombres el Señor nos hizo con la capacidad de decidir. Y uno decide si seguir a Cristo, aceptar a Cristo o rechazarlo. Gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo, hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Nos vamos con los últimos 2 versículos, hermanos. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta es la promesa que el Señor ofrece a cada uno de nosotros, de sus hijos. Hermanos, y en varias partes de la Biblia, el Señor quiere que gobernemos y reinemos con Él. Esta es una verdad que el Espíritu Santo nos está revelando a sus hijos. Gloria a Dios. Está revelando a su iglesia. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20. Ahora sí, lo que hace un momento el hermano Denis preguntó. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Estén atentos, hermanos, y con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Así dice el Señor: y vi tronos. ¿Pero qué acaso no solamente era un trono el del Dios? ¿Ah? ¿Qué son esos tronos? ¿Ah? Y dice, y se sentaron sobre ellos, ¿qué dicen? Los que recibieron la facultad de juzgar. ¿A quiénes se está refiriendo eso? Al primer grupo de cristianos. Nosotros también, hermanos, vamos a tener nuestros tronos allá. Ahí va a estar el trono del Dios Todopoderoso, pero ahí van a estar nuestros tronos. Hermanos, y nosotros vamos a juzgar, ¿se imaginan? ¡Wow, hermanos! ¡Qué revelación! Pero esto es para los que creen, hermanos. Por eso, hermanos, aquellos que hemos creído es clarito, no nos importa nada. No nos importa dejar muchas cosas en esta vida. Por eso Pablo entendió esto y dijo, todo lo que tengo en este mundo lo tengo por basura. Porque prefiero alcanzar mi premio, mi recompensa, que es en Cristo Jesús, decía Pablo. Hermano, por eso es fácil, pero aquellos que siguen agarrados de este mundo, agarrados de lo material, de sus sueños, de sus metas, hermanos, que Dios tenga piedad de ellos, que puedan entender. Porque yo anhelo, yo apunto a eso, hermanos. Yo no apunto a las cosas terrenales, hermanos. Ya me han ofrecido muchas cosas, hermanos, para quererme sacar del camino. Viajes al extranjero y todo, pero yo no quiero nada de eso, porque ¿saben qué? Yo no quiero conocer nada en este mundo, hermanos. Si alguna vez Dios quisiera, sí, quisiera ir por Israel, no lo niego, pero no es mi prioridad. Mi prioridad, hermanos, es irme a la Nueva Jerusalén. Hermano, mi prioridad, hermanos, es caminar por las calles de oro, por esas perlas de perla, por ese mar de cristal. Quiero estar, hermano, allí, hermano, en el tabernáculo de Dios. Quiero estar en el templo, allá en el cielo, hermano. Quiero poder mirar a Jesucristo, hermanos, al Espíritu Santo, al Padre. Hermano, no sé si ustedes sienten eso, esa alegría, ese entusiasmo, no lo sé. Tal vez muchos se burlan. Ya, ¿qué va a hacer? Muy fanático este pastor. No sé. Eso es tu creencia, esa es tu fe. Pero de mí mi fe va más allá. Por eso, hermano, no me importa, lo estoy dando todo por el Señor. Porque un día quiero estar ahí. Por eso quiero ser fiel. Por eso, hermanos, yo les presento la palabra. Pero yo no estoy interesado en que crezca la iglesia, hermanos. Sí, la verdad les digo. Porque yo tengo que cumplir la misión que el Señor me ha dado de predicar su palabra. Por eso, hermanos, yo cuando esté delante de Él, le voy a decir al Señor. Yo, Señor, a tu iglesia les di tu palabra. A ellos si no obedecieron.
Allá ellos si se mofaron o se burlaron, tú les juzgarás. Pero yo he cumplido con lo que tú me has mandado, Señor. Yo les he dado tu palabra. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Perdóname si a veces te digo las cosas de frente, pero no es porque te odio, porque te tengo rencor o porque quiero algo de ti, no. Es que te tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Ya te lo he dicho. No me puedo, hermano, quedar a medias. No te puedo enseñar lo que me conviene, así como lo hacen hoy día en muchas iglesias. Te tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Y mientras esté aquí al frente de esta iglesia, tengo que hacerte ver, gloria a Dios, si estás bien o estás mal. Tengo que enseñarte a discernir. Pero no te puedo obligar a creer. No te puedo obligar a comprometerte con el Señor y con su iglesia. No, eso no puedo hacer. Allá tú, pero te estoy enseñando. Para que un día el Señor no me diga, no, tú nunca les enseñaste, tú nunca les hablaste de mi palabra. Hermano, pero ustedes, hermanos, no van a tener excusas. Gloria a Dios. Porque son raras las iglesias. Hay iglesias así. Y te estoy enseñando, hermanos, sistemáticamente. Gloria a Dios. Muchos, hermanos, van tras del dinero y cobran por estas enseñanzas. Pero yo te lo estoy enseñando porque realmente, hermano, quiero que conozcas. Quiero que tengas un encuentro con el Señor. Pero qué triste es que muchos no valoran eso. Gloria a Dios, muchos no se conectan. Pero tú te lo pierdes, hermano. Allá tú un día tendrás que darle cuenta al Señor. Entonces, hermanos, tomemos en serio el mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Pero especialmente este mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la iglesia de nuestros días. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Todo está claro? Amén, amén, hermano Denis. Pastor, ¿hay alguna interpretación que se puede hacer de la referencia que hace y dice, ya, si oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él? El término cenaré con él tiene alguna significancia, pastor. Debemos entender algo de eso. Amén, amén. Cuando el Señor, bueno, gloria a Dios, esto es algo generalmente que hacían los judíos. Ellos, hermanos, no cenaban con cualquiera, gloria a Dios. Eran muy exclusivos en eso los israelitas. No compartían, no cenaban, gloria a Dios, con cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, cuando esa noche que Judas tenía que entregar al maestro, gloria a Dios, ninguno de sus discípulos se dieron cuenta que él era el que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque dice que Judas metía su pan en el plato del maestro. Hermano, y eso entre los judíos, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos ni se dieron cuenta. Porque entre los judíos tienen esa costumbre, que el que va a cenar con ellos, hermanos, es alguien que, gloria a Dios, aleluya, va a tener una comunión muy cercana, gloria a Dios, aleluya, con el Señor, con el Maestro. Eso es lo que significa, hermanos. Eso habla de relación, de una relación muy cercana, de que el Señor va a habitar dentro de nosotros. Gloria a Dios. Y vamos a tener una relación muy cercana con Él, hermano. Aleluya. Que ya no vamos a ser advenedizos, ya no vamos a ser extraños, sino vamos a ser parte de la familia de Dios. Vamos a ser hijos de Dios. Eso es lo que significa, hermano. Cenarás conmigo. Amén, pastor, está bien. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos